Hola, soy Carlos Rey. Vamos en esta clase a abordar los contenidos acerca de lo que se conocen como reactivos de la antiglobulina humana, o también conocidos como reactivos antiglobulínicos, o con el nombre propio de sueros de Coombs. Antes de comenzar específicamente con los contenidos, debemos recordar algunos conceptos previos que ya vimos en las clases introductorias. Por ejemplo, uno de los medios con los que ensayamos en nuestros laboratorios de inmunomatología, uno de los medios más comunes y tal vez el más antiguo de todos ellos, es el que se conoce como medio salino. Este medio salino está determinado por una concentración de una sal, que es una sal de cloruro de sodio, al 0,9%. Ese es un medio que le confiere propiedades de isotonicidad con los hematíes, de manera que ellos se encuentran en ese medio habitualmente suspendidos, en suspensión, para todas las pruebas que son de laboratorio que los emplean a esos hematíes. En este medio salino, o también conocido como medio fisiológico, isotónico, es un medio en el cual cuando un anticuerpo se encuentra absorbido a la membrana de un glóbulo rojo, pueden ocurrir distintas circunstancias. Por ejemplo, estamos viendo en esta imagen dos inmunoglobulinas, dos anticuerpos diferentes, como puede ser una grande, pentamérica, un IgM, que es la que está en el centro haciendo contacto o adherida a estos dos glóbulos rojos allí representados. También vemos otras unidades más pequeñas, monoméricas, en este caso, que pertenecen a la clase de anticuerpos e inmunoglobulinas IgG. Notemos que en este medio salino, donde están suspendidos esos hematíes, las formas de anticuerpos más grandes, como eran las inicialmente descritas IgM, son suficientemente grandes o tienen dimensiones suficientes como para permitir su enganche a dos glóbulos rojos vecinos adyacentes entre sí, y esta inmunoglobulina entonces en ese caso oficia como un puente entre dos glóbulos rojos. Esta circunstancia termina visualizándose macroscópicamente como una aglutinación. En tanto que cuando el anticuerpo que está unido a esos glóbulos rojos son formas más pequeñas, como las graficadas aquí en una IgG, ese anticuerpo puede pegarse a sus determinantes antigénicos específicos de membrana, pero no es capaz de esto conducir o promover a una aglutinación, porque la distancia que separa a dos hematíes en ese medio salino es la suficientemente amplia como para generar un obstáculo, un impedimento para que este glóbulo rojo pueda establecer ese puente, como lo hacen las IgM y como describí inicialmente. De manera que cuando un anticuerpo pequeño o monomérico como un IgG está absorbido a la membrana de un glóbulo rojo, ese anticuerpo, si bien está combinado con ese hematí, no es capaz de esto conducir a una aglutinación. Por eso decimos que esos anticuerpos sensibilizan, tapizan, cubren a un glóbulo rojo, pero dejamos bien en claro que esa reacción antígeno-anticuerpo no se visualiza, no se verifica como una aglutinación. El artificio, el artefacto de laboratorio que nosotros empleamos para traducir esa reacción antígeno-anticuerpo en una aglutinación, que es la forma en la que nosotros
visibilizamos una reacción antígeno-anticuerpo es mediante el agregado de un reactivo auxiliar, que es este reactivo antiglobulínico que hoy nos ocupa y que está graficado en esta lámina, en esta imagen, con esas estrechas bandas oscuras que estamos viendo allí. Nótese que esas bandas oscuras lo que hace, ese reactivo antiglobulínico, lo que hace es unir dos anticuerpos que están a su vez pegados a dos glóbulos rojos diferentes o contiguos. De manera que ahora sí, en el laboratorio puede establecerse ese puente que macroscópicamente se traduce en una aglutinación. Recordemos un concepto básico y clásico, que cuando un anticuerpo específico es capaz de reconocer a su correspondiente antígeno también específico, esto da lugar a una reacción antígeno-anticuerpo, que es la que nosotros queremos verificar en nuestro laboratorio. De la misma manera y con el mismo interés, también queremos visualizar la posibilidad de que haya fracciones del complemento sérico humano que hayan sido activadas como consecuencia de esa reacción antígeno-anticuerpo inicial, y que entonces se activen y se depositen secuencialmente sobre la membrana del glóbulo rojo. Para nosotros, la activación del complemento en la membrana eritrocitaria va a ser un signo de que hubo una reacción antígeno-anticuerpo previa. Esta activación del complemento, vamos a recordar, puede ser parcial o total. Decimos que es parcial cuando esa reacción se autoestopea, se detiene en la activación hasta la secuencia de C3. Nosotros tenemos posibilidad de reconocer que esto ha ocurrido in vivo mediante un procedimiento in vitro, gracias a estos sueros antiglobulínicos de los que vamos a hablar hoy. Cuando la activación del complemento ha sido total y ha proseguido más allá de la activación de C3, activando el complejo de ataque a membrana que llamamos C5-C9, va a tener lugar entonces los trastornos o el daño de membrana severo que conduzca a una rotura de ese glóbulo rojo, es decir, a una hemólisis del mismo. Para nosotros la figura del conejo en inmunomatología está fuerte e históricamente asociada a estos reactivos antiglobulínicos humanos. Y ahora vamos a intentar explicar por qué. Estos animalitos han servido inicialmente al desarrollo de estos reactivos de la forma que vamos a explicar a continuación. Si nosotros tomamos de una muestra de sangre humana su suero, su plasma, es decir, la fase líquida de la misma, en esa fase líquida van a estar presentes en solución, es decir, disueltos, todas las proteínas séricas o plasmáticas que normalmente hallamos. Entre ellas, la que nos interesa destacar aquí y ahora son los anticuerpos y también las fracciones séricas del complemento presente en el plasma humano. Si nosotros tomamos ese suero humano entonces y lo inoculamos, lo inyectamos en un animal de experimentación, como en este caso graficamos en el conejo, y se lo inyectamos, pues entonces esto va a dar lugar al reconocimiento por parte del sistema inmune del conejo de que le ha sido inoculada una sustancia extraña, que es de origen humano. Luego esperaremos un tiempo prudencial para que ese sistema inmune reconozca esas sustancias ajenas y responda con la síntesis de anticuerpos específicos que van a estar dirigidos contra todas y cada una de esas
esas proteínas, de esas globulinas presentes en el plasma humano. En una tercera etapa nosotros vamos a volver a tomar una muestra de sangre de ese conejo después de haber esperado que esta respuesta inmune tuviera lugar, y vamos a hacer un control inmunohematológico de manera que podamos constatar la presencia de esa respuesta inmune. Luego, de toda esa constelación de anticuerpos producidos por el conejo contra las globulinas presentes en ese plasma humano que le inoculamos, vamos a poder separarlas, aislarlas, purificarlas y también concentrarlas, de manera que fabriquemos un reactivo que tenga capacidad de reconocer específicamente, y esto es gracias a merced a los anticuerpos del conejo contra las globulinas humanas, vamos a tener lo que llamamos en forma cruda un reactivo antiglobulínico humano, fabricado por otra especie animal, en este caso el conejo. En los procesos que siguen posteriormente, que van a consistir básicamente en purificar y optimizar esta respuesta inmune del conejo, que como ya dijimos es múltiple, vamos a tener que aislar aquellas que son de nuestro interés en inmunohematología. Básicamente hablando, nos interesa la respuesta contra anticuerpos, por ejemplo de clase IgG, como también ya dijimos, la respuesta del conejo contra el complemento humano, y en particular nos interesa la fracción del complemento C3. Notemos que nosotros establecemos que para que ese reactivo antiglobulínico humano o de CUMS sea apto para el uso inmunohematológico, este va a deber tener una sensibilidad que signifique, en términos prácticos, un umbral de detección de esos anticuerpos o complemento humano. En la práctica, esta respuesta inmune se ha concentrado o diluido de manera de obtener un umbral que sea capaz de detectar entre un mínimo de 120 o 500 moléculas de anticuerpo del conejo contra un IgG pegadas por glóbulo rojo, y un umbral también deseado de capacidad de detectar anti-C3 que oscila entre las 400 y las 1000 moléculas de anticuerpo anticomplemento pegadas por cada glóbulo rojo. Estos umbrales son los que van a ser capaces de detectar en niveles clínicamente significativos las presencias de anticuerpo y o complemento absorbidas a la membrana de un glóbulo rojo, y esto tiene que ver con nuestra capacidad de detectarlos y de tener alguna aplicación práctica, como vamos a ver en el resto de esta clase. Así como dijimos que entendemos, y este fue un icono emblemático, la figura del conejo asociada a la fabricación de estos sueros, esto fue a mediados del siglo pasado cuando se desarrollaron estos sueros. Ya un poco más cercano en el tiempo, hace unos poco más de 30 años, en estos sueros de CUMS sufrieron una importante modificación gracias al advenimiento de la tecnología del desarrollo de anticuerpos monoclonales, que están aquí graficados en la imagen del ratón, porque fue este el animal experimental que se utilizó iniciáticamente para fabricar estos anticuerpos artificiales, estos anticuerpos monoclonales, que también se emplean de manera parecida a como lo hicimos con el conejo, pero en este caso ya no reflejan una respuesta policlonal de un animal, sino en todo caso una respuesta monoclonal
y esto es lo que provee como gran ventaja los componentes de anticuerpos monoclonales. En la práctica diaria y con las posibilidades de la industria que acompaña la provisión de estos reactivos, la actividad anti-IgG o anti-gamma globulina o anticuerpo sigue siendo mayormente provista de la forma clásica o tradicional por la respuesta inmune del conejo. En tanto que el comportamiento anticomplemento humano hoy se ha visto que tiene una mejor posibilidad de performance en la utilización de anticuerpos monoclonales. Por eso esta imagen de una balanza habla o pretende explicar el equilibrio que tenemos entre una respuesta polio monoclonal que utilizamos favorablemente en el diseño de estos reactivos. Estos entonces van a tener por finalidad el empleo, el uso de estos reactivos auxiliares o antiglobulínicos de Coombs, va a tener por finalidad la de que nosotros podamos visualizar in vitro esos anticuerpos contra una inmunoglobulina o contra el complemento que están tapizando la membrana de un glóbulo rojo, que nosotros podamos tener oportunidad de ver esto graficado, ejemplificado en una aglutinación, que de otra forma, como vimos inicialmente, no tendríamos capacidad de ver, porque estos anticuerpos tapizan el glóbulo rojo pero no lo aglutinan. La posibilidad de ver estos anticuerpos a través de una aglutinación sobreviene cuando añadimos ese reactivo antiglobulínico que va a establecer esos puentes que promuevan o conduzcan a una aglutinación. Esa aglutinación puede ser vista en un tubo de ensayo como los que vemos aquí, y como también podemos apreciar las intensidades o las potencias de esas aglutinaciones varían. Y varían principalmente en una forma directamente proporcional a la cantidad de anticuerpo y o complemento que esté depositado sobre esa membrana de los glóbulos rojos. De manera que esto permite ver una escala de aglutinaciones que van entre una ausencia de la misma, lo cual vemos en el tubo de la derecha, en donde no hay aglutinación y decimos que es una reacción negativa, o en la otra punta de la escala una reacción intensa que cuantificamos como 4 cruces fuertes, en donde vemos que están todos los glóbulos rojos resumidos en un aglutinato único. En el medio vamos a tener toda esta gama de intensidades que pueden describirse, que van entre las 4 y una cruz, conforme a un decreciente orden de intensidad de la aglutinación observada. Estos reactivos antiglobulínicos que nosotros empleamos cotidianamente, debemos decir que suelen estar disponibles en el mercado con el añadido de un color característicamente verde y que posibilita apreciar visualmente la adición de ese reactivo al ensayo, de manera de darnos cuenta si accidental o involuntariamente omitimos su agregado. En la coloración que ellos traen nos permiten asegurar que no hemos olvidado agregarlo a la reacción. Bien, si comprendimos este concepto fundamental, vamos a agregar ahora algunos detalles que van a ser útiles para la práctica diaria. Hay distintos tipos de sueros antiglobulina humana. Ellos van a tener la capacidad, como ya dijéramos, de reconocer anticuerpos
es decir, inmunoglobulinas, y de todas las inmunoglobulinas nos interesan solamente aquellas que forman parte, como ya dijimos en la clase inicial, del repertorio de inmunohematológico posible. Los anticuerpos que en inmunohematología nos interesan pueden pertenecer solamente a 3 clases de inmunoglobulinas: la IgG, la IgM y la IgA. También estos reactivos de Coombs, de toda la respuesta inmune, digamos, del conejo, vamos a separar no solamente la respuesta contra estas inmunoglobulinas, sino también la respuesta mediada por el aparato inmune del conejo contra distintas fracciones del complemento humano. En particular, nos interesa la respuesta anti-C3 y en particular la subrespuesta anti-C3b o anti-C3d, como también la actividad anti-C4 y C5. Estas son todas las actividades de reconocimiento de un suero de Coombs posibles. Luego, en la medida que nosotros podamos fraccionar o aislar cada una de ellas, si es de nuestro interés, esto va a dar lugar a el diseño de distintos reactivos antiglobulínicos. Así entonces tendremos un reactivo que es el más ampliamente utilizado en la rutina diaria, que es el que contiene todas estas actividades presentes. Es lo que llamamos un reactivo poliespecífico, porque contiene múltiples especificidades como las que hemos descrito. Luego, en la medida que separemos o aislemos algunas de estas especificidades, esto dará origen a que nosotros podamos tener lo que se conocen como sueros oligoespecíficos, es decir, sueros que contienen algunas especificidades. Notemos, por ejemplo, allí sueros oligoespecíficos anti-C3b, C3d, que tendrán posibilidad de detectar solamente esas fracciones del complemento, pero no tienen capacidad de detectar anticuerpos o inmunoglobulinas. También, complementariamente, tendremos posibilidad de tener sueros también oligoespecíficos, pero que tengan la capacidad de reconocer inmunoglobulinas, pero no fracciones de complemento. Y bueno, como ya es de esperar, también entonces tendremos sueros que decimos que son monoespecíficos porque contienen una única especificidad, que puede ser cualquiera de las que están allí descritas. Podrán ser un reactivo monoespecífico anti-IgG que reconozca solamente anticuerpos de esa clase y no otras, o podrán ser actividades o reactivos monoespecíficos anti-IgM o anti-IgA. También podremos tener sueros monoespecíficos contra fracciones de complemento, como son las fracciones anti-C3d, anti-C4 o anti-C5. El uso de estos distintos tipos de reactivos antiglobulínicos humanos nos permiten discriminar con precisión cuál es la causa por la que un glóbulo rojo tenga algún tipo de marcación de algunas de estas globulinas humanas. Y ahora vamos a ver en un ejemplo concreto aplicado cómo es que funcionan estos reactivos, cómo es que logran expresar sus capacidades. Aquí tenemos un modelo de 2 tubos de ensayos que contienen una mezcla idéntica. Son 2 tubos gemelos, contienen una mezcla idéntica de glóbulos rojos que tienen algún antígeno. En este caso vemos que tienen en su cara externa un antígeno azul, así lo graficamos, y también vemos que estos tubos contienen innumerables tipos de inmunoglobulinas, algunas IgM, son las grandes pentaméricas, observen, y otras pequeñas
podemos asumir que son de clase IgG. También podemos ver que esos anticuerpos IgG que están allí tienen distintos colores, y estos colores representan cuál es el antígeno específico que tienen capacidad de reconocer. Así vemos que entonces hay anticuerpos que tienen capacidad de reconocer los antígenos presentes en la membrana de esos glóbulos rojos. Son los anticuerpos azules, que entonces tendrán capacidad de combinarse específicamente con el antígeno del mismo color. Pero los otros anticuerpos de otros colores no van a tener esa capacidad. Luego, si nosotros a estos anticuerpos y a estos glóbulos rojos allí presentes les damos tiempo y oportunidades propicios para que exista un reconocimiento, es decir, una reacción antígeno-anticuerpo, vamos a ver que esos anticuerpos específicos azules se combinaron selectivamente con los glóbulos rojos que contienen, que le ofrecen ese mismo antígeno. Pero vemos también que el resto de los anticuerpos no tuvo esa capacidad de adherirse a esos glóbulos rojos del ensayo. Luego, nosotros sabemos que estos glóbulos rojos están, como ya dijimos, ocupando un lugar en la membrana del glóbulo rojo, pero aquí no estamos viendo aglutinación. Sencillamente estos anticuerpos han cubierto al glóbulo rojo, pero no los han aglutinado. Vamos a necesitar del auxilio del reactivo de Coombs para que estos anticuerpos pegados sean enganchados a través de él y podamos entonces visualizar una aglutinación, es decir, la evidencia del laboratorio de que hubo una reacción antígeno-anticuerpo. Para que nosotros podamos hacer este ensayo simple, vamos a necesitar emplear algunos equipamientos e insumos. Vamos a necesitar solución salina de la que hablamos antes, es una solución, recordemos, isotónica de cloruro de sodio al 0.9%. Esta solución la conocemos habitualmente en la jerga con el nombre de solución fisiológica por sus propiedades isotónicas. Vamos a necesitar del auxilio de pipetas para manejar líquidos y también de una centrífuga para aplicar fuerzas centrífugas relativas que hagan descender rápidamente a los glóbulos rojos presentes en un tubo y los alojen formando un botón en el fondo de un tubo de ensayo. ¿De qué manera vamos a emplear estos equipos? Bueno, los vamos a emplear de manera que nosotros podamos, luego de emplear distintos volúmenes de solución fisiológica y de centrifugarlos reiteradamente y decantar, es decir, descartar esos sobrenadantes, que esto después de efectuar lo que conocemos como lavados celulares en número de 3, todo esto nos conduzca a tenga como producto final la presencia solo de glóbulos rojos con el anticuerpo previamente combinado, sin la presencia, sin la interferencia de otros anticuerpos que no se unieron al glóbulo rojo. Cuando nosotros utilizamos estas centrífugas, lo que logramos en las imágenes de la derecha, estamos observando cómo estos glóbulos rojos sedimentan rápidamente por efecto de la fuerza centrífuga y de esa forma nosotros podemos descartar todo el sobrenadante que tiene anticuerpos, por ejemplo, no unidos a esos glóbulos rojos. El efecto que se procura buscar es, si nosotros hacemos lavados y dijimos que estos son en número de 3, es importante que ese número de 3 lavados se acompañe de un volumen de solución fisiológica en cada uno de esos lavados que resulte suficiente, que sea adecuado, de manera de permitir al cabo de estos 3 lavados
que haya existido una dilución extrema del medio en el que estaban estos hematíes suspendidos del orden de las 5000 veces. Vamos a hacer aquí un juego experimental que va a intentar demostrar la importancia de esto que estamos diciendo. Si nosotros vamos a ver en el tubo de la izquierda, ambos tubos contienen la misma cantidad de glóbulos rojos y de anticuerpos iniciales, y vamos a agregar en los tubos de la izquierda un volumen correcto, suficiente, adecuado de solución fisiológica. En el tubo de la derecha, que vamos a procesar en paralelo, vamos a agregar volúmenes insuficientes, más pequeños, es decir, volúmenes inadecuados para estos 3 lavados que vamos a efectuar a ambos tubos. Si nosotros hacemos una primera centrifugación, lo que vamos a lograr es que los hematíes desciendan rápidamente al fondo del tubo. Estas fuerzas centrífugas son suficientes para descender partículas muy grandes como son las células, en este caso el glóbulo rojo, pero no son suficientemente necesarias para descender moléculas como las que están expresadas en estos anticuerpos. De manera que debemos advertir que la centrifugación es eficaz para manejar o sedimentar rápidamente compuestos macro enormes como son las células, pero no es suficiente para descender anticuerpos. Para esos propósitos vamos a necesitar otros órdenes de fuerzas centrífugas aplicadas, como las que derivan de los procesos llamados de ultracentrifugación, que no empleamos jamás en inmunomatología porque esas velocidades conducirían a la lisis o a la destrucción celular de los, en este caso, hematíes del ensayo. Entonces, retomando esta imagen, si nosotros hacemos una primera centrifugación, vamos a lograr que esto en ambos tubos conduce al descenso, a la agregación de los hematíes por efecto de la centrifugación, notando que los anticuerpos, que no fueron modificados por esta centrifugación como dijéramos, permanecen en la solución de esa solución fisiológica que añadimos. Si luego nosotros decantamos, es decir, removemos, quitamos esos sobrenatantes, vamos a ver que como producto de eso siguen permaneciendo unidos los anticuerpos que lo estaban a los hematíes de ambos tubos, pero todavía queda una cierta cantidad remanente de anticuerpo que no estaba unido, que es una cantidad menor a la que vi inicialmente, pero todavía sigue estando presente, aunque en menor cantidad, como dijéramos. Notemos que hay mucho más anticuerpo no unido cuando el volumen que empleamos fue pequeño. En cambio, cuando el volumen que empleamos fue el adecuado, el necesario, la cantidad de anticuerpo no unido es menor. Si ahora nosotros efectuamos un segundo añadido de estos volúmenes de fisiológica y nuevamente efectuamos una segunda centrifugación, vamos a lograr una vez más descender estos hematíes, y si ahora removemos estos sobrenadantes de fisiológica que agregamos en segunda instancia, vamos a obtener que todavía vamos a seguir teniendo glóbulos rojos con anticuerpo inicialmente absorbido y una cantidad de anticuerpo no unido que ahora es menor que la que teníamos antes y sigue siendo mayor en los tubos de la derecha, en donde se utilizó un volumen inadecuado, si lo comparamos con el de la izquierda, donde el volumen empleado fue el correcto. Si nosotros vamos a agregar una vez más en un tercer lavado volúmenes de solución salina, y una vez más lo hacemos en los volúmenes correctos a la izquierda y en los volúmenes pequeños o defectuosos o erróneos a la derecha, y ahora
volvemos a someter a una tercera y última centrifugación, vamos a ir viendo que cuando nosotros desechemos los volúmenes o decantemos los volúmenes que habíamos agregado de solución fisiológica, en el tubo de la izquierda vamos a haber logrado la remoción absoluta de los anticuerpos no unidos a los glóbulos rojos. Sin embargo, en el tubo de la derecha, donde los volúmenes fueron insuficientes, todavía percibimos un residuo, una cantidad de anticuerpos que no estaban pegados al glóbulo rojo, pero que permanecen todavía allí presentes. Si nosotros ahora adicionamos a ambos tubos cantidades suficientes de suero antiglobulínico humano, vamos a ver, y es lo que aquí graficamos con anticuerpos del conejo, pero que tienen una tonalidad verde para ser didácticos y para recordar cuál es el colorante que suelen contener estos reactivos de Coombs. Vamos a ver en la imagen de la izquierda que esa respuesta inmune del conejo, ese suero de Coombs, logró enganchar, logró reconocer anticuerpos de especie humana que a su vez estaban pegados a glóbulos rojos vecinos, y esto entonces conduce a una aglutinación. En la imagen de la derecha vamos a ver que la actividad de la respuesta inmune del conejo expresada en el suero de Coombs ha sido consumida o ha interactuado, digamos, con los anticuerpos que están libres, y no lo ha hecho con los que están pegados al glóbulo rojo. Esto obedece a propiedades de la cinética de la reacción antígeno-anticuerpo, que estos anticuerpos antiglobulínicos van a preferir, vamos a decirlo de esta manera, va a preferir el anticuerpo no unido antes que el que está pegado a un glóbulo rojo. De manera que en este tubo de la derecha no vamos a tener oportunidad de ver aglutinación aunque haya anticuerpo unido. De manera que no tenemos la evidencia del laboratorio que nos permita sospechar o verificar una reacción antígeno-anticuerpo en esos hematíes. Entonces, intentando resumir esto que hemos dicho, acabamos de expresar cuál es la importancia de hacer estos lavados de manera eficaz, a riesgo de que, en caso de que no lo hagamos, surta un efecto indeseado. Aquí tenemos expresados dos hematíes que expresan sus antígenos, una vez más de color azul. Vemos cómo hubo una reacción antígeno-anticuerpo de anticuerpos específicos que reconocen esos antígenos y la presencia de otros anticuerpos que no encuentran oferta en esos glóbulos rojos. De manera que nosotros tenemos que eliminarlos a esos anticuerpos que no encuentran un lugar de adhesión al glóbulo rojo, para que cuando agreguemos el suero de Coombs, este solamente tenga oportunidad de combinarse contra estos anticuerpos y no otros. Esto es lo que va a permitir macroscópicamente traducir esas reacciones antígenos-anticuerpos en una aglutinación en nuestro laboratorio. Recordemos una vez más lo imperativo, y es que si nosotros no efectuamos esos lavados, o si lo hicimos pero de una forma deficiente, lo que esperamos que ocurra es que esos anticuerpos que no están unidos tengan un efecto neutralizador sobre la actividad de nuestro suero de Coombs, de manera que la adición de este reactivo de Coombs no logra aglutinar a dos glóbulos rojos, ni mucho menos en multiplicar esto a escala, permitiendo ver una aglutinación. Es decir, que
este reactivo de Coombs, que ha sido utilizado en este caso erróneamente, conduce también a un resultado erróneo, que en este caso es una falsa reacción negativa. Decimos que es falsa porque si bien es una reacción negativa, recordemos que no estamos viendo aglutinación, es falsa porque no es capaz de demostrar la presencia real de esos anticuerpos unidos al glóbulo rojo. Vamos a ver ahora un poco, ahora que hemos visto cuáles son los fundamentos y cómo funciona estos reactivos de Coombs, vamos a ver ahora de una forma un poquito más aplicada sus potenciales utilidades. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la imagen de un feto cuyos hematíes expresan un antígeno y también un anticuerpo que está pegado sobre ellos. Este es el caso típico de una incompatibilidad sanguínea entre la madre y su hijo, y que da lugar a la antiguamente conocida enfermedad hemolítica del recién nacido, y que hoy nos gusta más llamar enfermedad hemolítica perinatal, porque esta enfermedad no solamente la padece un recién nacido, sino también estos mismos niños aún antes de nacer. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen graficada, o que intenta sintetizar, es que los hematíes de ese niño tienen un haloanticuerpo materno que los ataca, los toma específicamente. De manera que si nosotros pudiéramos acceder a una muestra de sangre de ese niño, pudiéramos obtener una suspensión de sus hematíes y posteriormente la sometiéramos a 3 lavados para eliminar todos los anticuerpos que no están unidos, tendríamos luego una suspensión de hematíes que estaría en condiciones de ser presentada a la adición de un suero de Coombs. En ese caso, lo que esperamos es ver que esto se traduzca en una aglutinación, y esto es lo que nosotros llamamos en la práctica un test antiglobulínico directo. Como se desprende de lo que acabamos de manifestar, esta prueba de Coombs directa o test antiglobulínico directo nos permite reconocer la presencia de anticuerpos absorbidos a los glóbulos de este niño in vivo, es decir, nos permite reconocer la presencia de anticuerpos que están afectando a los hematíes de este niño. Por lo tanto, estamos anticipando que esta es una de las pruebas que se utilizan en los screening básicos de todos los recién nacidos, y que nos permite apreciar precozmente si sus hematíes soportan la afección de los anticuerpos maternos o no. Otra aplicación que tiene el empleo de este test antiglobulínico directo tiene que ver no ya con la presencia de anticuerpos maternos contra los hematíes de un niño, sino también lo que puede ocurrir en un sujeto adulto, en donde la presencia de autoanticuerpos, es decir, de anticuerpos que en condiciones patológicas son capaces de reconocer los propios antígenos de un sujeto, este trastorno inmune, o más propiamente autoinmune, se reconoce por el reconocimiento de anticuerpos elaborados por un sujeto contra sus propios hematíes. Esto da lugar a una patología que es comúnmente designada como anemia hemolítica autoinmune, y que va a ser motivo de o que vamos a abordar en varias ocasiones a lo largo de esta y de otras asignaturas.
Entonces, de la misma forma en que los hematíes de aquel recién nacido, en ellos se verificaba un anticuerpo de origen materno pegado, también de la misma forma nosotros podemos verificar la presencia de autoanticuerpos de un sujeto contra sí mismo, contra sus propios hematíes. Esto que acabamos de ver, reiteramos, se llamó test antiglobulínico directo, en oposición, ya se podrá suponer, de la existencia de lo que llamamos un test antiglobulínico indirecto. Vamos a ver de qué se trata esto. Estos antiglobulínicos indirectos lo vamos a ver a través de este ejemplo genérico. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de sangre de un paciente que ha sido centrifugada. Esto nos permite separar su masa eritrocitaria de su plasma sobrenadante, y vemos que ese plasma contiene, como es previsible, una gran cantidad de anticuerpos diferentes, lo que se aprecia en la diferente tonalidad que ellos exhiben. Si nosotros ahora vamos a utilizar determinados glóbulos rojos de prueba para un ensayo, observen que esos glóbulos rojos de prueba tienen, una vez más, un antígeno azul expresado en su cara externa, y si nosotros combinamos en una mezcla en condiciones o en proporciones adecuadas este suero con anticuerpos y estos hematíes de prueba, si los combinamos dentro de un tubo de ensayo in vitro y les damos en condiciones propicias de tiempo, de medio físico-químico y temperatura adecuados, vamos a decir que esta mezcla entonces está siendo sometida a un lapso de incubación apropiada, de manera de promover o de ayudar a que, si existe un anticuerpo específico contra esos hematíes, tenga lugar la reacción antígeno-anticuerpo. Esto va a ocurrir entonces en nuestro laboratorio, no en el cuerpo de un sujeto, sino ex vivo, es decir, in vitro, en nuestro laboratorio, y es allí donde va a tener lugar esa reacción antígeno-anticuerpo durante el transcurso de esa fase de incubación de la que hablábamos. Esto es un artificio promovido entonces dentro de nuestro laboratorio para que tenga lugar esa reacción antígeno-anticuerpo. Si luego de que culmina esa fase de incubación, en donde si hubo un anticuerpo, habrá logrado pegarse, luego nosotros vamos ahora a hacer a agregar un reactivo de Coombs para revelar la presencia de ese anticuerpo pegado, y para lo cual, como ya vimos antes, va a ser condición necesaria librarnos de todo aquel anticuerpo que no esté unido, de manera que esto no neutralice la actividad del suero de Coombs que yo adicione. Esto, ya lo sabemos, se logra mediante la ejecución de 3 lavados a los hematíes de esa mezcla. Tiene que ser 3 lavados, como ya dijéramos, con cantidades suficientes, cada uno de ellos de solución salina, para lograr esa dilución extrema que logre liberarnos de todo anticuerpo no unido. Al cabo de esos 3 lavados, entonces, nos quedaremos con una suspensión de hematíes que virtualmente el único anticuerpo que pueden tener es aquel que esté unido a ellos, habiéndonos liberado de todo el anticuerpo remanente libre o no unido. Ahora sí, estos hematíes están en condiciones de ser sometidos a la adición de un suero antiglobulínico humano. Y esta adición es, para el ejemplo que estamos dando, la que nos va a permitir esa reacción antígeno-anticuerpo entre la respuesta inmune del conejo y los anticuerpos humanos
los que a su vez están absorbidos a glóbulos rojos de la mezcla, y esto es lo que nos va a permitir, bajo una lectura que efectuamos sobre una fuente de luz, un visor, nos va a permitir ver que allí hay una aglutinación, es decir, que hubo un anticuerpo que se pegó in vitro durante la fase de incubación. Ese anticuerpo, nótese, no estaba pegado a los glóbulos rojos de prueba antes de todo este experimento, sino que esos anticuerpos se pegaron in vitro. Es decir, que esto, que genéricamente se llama una prueba de Coombs indirecta o un test antiglobulínico indirecto, es la demostración de anticuerpos absorbidos in vitro. A diferencia, recordamos, de lo que significa una prueba de Coombs directa, como la que vimos inicialmente, en donde la positividad de ella significa la presencia de un anticuerpo absorbido in vivo, como vimos antes en los ejemplos de las enfermedades hemolíticas perinatales o en las anemias hemolíticas autoinmunes. Bien, en otras palabras, si lo miramos ahora más gentilmente todo esto, vamos a comprender que un test antiglobulínico indirecto es, o en términos prácticos, un test de Coombs directo precedido de una fase de incubación. Este test antiglobulínico indirecto tiene múltiples utilidades y la mayor parte de ellas, estos test de Coombs indirectos adquieren nombres propios según cuál sea el significado o la utilidad que en la práctica diaria se les quiera dar, y ese significado o utilidad va a depender mayormente de cuáles sean los glóbulos rojos de prueba de ese ensayo en el que vamos a hacer o a promover las fases de incubación. Lo vamos a ver en algunos ejemplos para que esto quede debidamente claro. Todas estas van a ser distintas aplicaciones de este test antiglobulínico indirecto. El que acabamos de ver recién en el ejemplo bien podría ser lo que llamamos ordinariamente una prueba de detección de anticuerpos irregulares, en donde, dada la naturaleza de los glóbulos rojos que utilizamos para ese ensayo, esos glóbulos rojos han sido preseleccionados como glóbulos rojos que expresan la mayor cantidad posible de antígenos diversos, de manera que esos glóbulos rojos tengan capacidad o tengan la especificidad suficiente para reconocer otros tantos anticuerpos específicos o irregulares contra esos glóbulos rojos. Esto, por ejemplo, este ensayo de detección de anticuerpos irregulares es uno de los ensayos más habitualmente empleados en inmunohematología y que obedece a nuestro deseo o a nuestra necesidad de saber de antemano si un paciente está sensibilizado, es decir, si está inmunizado o es portador de anticuerpos inesperados contra antígenos eritrocitarios. Recordamos o insistimos en el concepto de que para que nosotros podamos hacer o efectuar una prueba de detección de anticuerpos irregulares satisfactoria, esto va a depender de la calidad específica que tengan los glóbulos rojos que le opongamos enfrente. Si nosotros tenemos una gran diversidad de antígenos presentes en esos hematíes de prueba, esto nos va a dar la oportunidad de detectar otros tantos anticuerpos posibles presentes en el suero que estamos estudiando para investigar la presencia de esos anticuerpos. En aquellos casos en donde esta prueba de detección de anticuerpos irregulares no se muestre la presencia de alguno de ellos,
entonces nuestro interés, nuestro foco de interés se va a correr o a desplazar en la necesidad de saber cuál es ese anticuerpo que acabamos de detectar. Es decir, estas pruebas de detección de anticuerpos solo nos permiten decir o demostrar que hay un anticuerpo allí presente que hemos detectado, pero nada nos dice acerca de cuál es ese anticuerpo específico, cuál es su especificidad, cuál es su nombre y apellido, cuál es el antígeno hacia el cual está dirigido. Para eso necesitaremos hacer pruebas específicas, que es la que llamamos en este segundo renglón pruebas de identificación de anticuerpos irregulares. Aquí queremos saber cuál es la identidad de ese anticuerpo que detectamos previamente. Para eso, una vez más, va a ser clave, va a ser necesario que nosotros ahora le ofrezcamos a ese suero que contiene estos anticuerpos diversos tipos de glóbulos rojos distintos, diferentes, de manera que la oportunidad de que reconozca a un glóbulo rojo y no a otro, y recordemos que nosotros conocemos de antemano las propiedades antigénicas de cada uno de estos glóbulos rojos que usamos para la identificación de los anticuerpos, esta distinta oportunidad es la que nos va a permitir reconocer, en la medida que reaccione contra el glóbulo rojo 1, pero no contra el glóbulo rojo 2, por ejemplo, sintetizadamente, reconocer que ese paciente tiene un anticuerpo contra el antígeno 1 y no contra el 2. De esta manera, sucinta, simplificada, pero con este principio sólido, nosotros logramos identificar cuál o cuáles son los anticuerpos presentes en el suero de un paciente. Luego, una vez que hemos detectado ese anticuerpo, una vez que hemos identificado cuál es ese anticuerpo, también podremos abordar una tercera cuestión en este orden secuencial, que es, por ejemplo, querer saber qué cantidad de ese anticuerpo identificado contiene el suero de un paciente. Estos son los llamados procesos de titulación de anticuerpos, que nos permiten reconocer la concentración, cantidad, título o tenor de anticuerpos allí presentes. Es decir, nos da una idea de la cantidad de anticuerpo demostrado. Esto en ocasiones es importante cuando queremos de alguna forma asociar esas cantidades de anticuerpo y que nos permiten de alguna forma hacer un pronóstico de lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en un proceso de incompatibilidad materno-infantil, en donde los títulos o las concentraciones más altas suelen estar asociados a procesos de mortalidad más acentuados. Bien, como acabamos de ver en estos tres ejemplos, en donde acabamos de definir apretadamente algunos ensayos que hacemos en la práctica cotidiana, todos ellos tienen como base que reconocen el test antiglobulínico indirecto para operar, para demostrar estas cualidades. De manera parecida, esto también tiene una utilidad muy práctica en la rutina transfusional, en donde cada vez que nosotros hagamos una transfusión de glóbulos rojos o de hematíes a un paciente, nosotros vamos a necesitar documentar previamente que esos hematíes que vamos o deseamos transfundir a un paciente no van a ser lisados de manera rápida por la presencia de anticuerpos en el paciente receptor de esa transfusión. Esto nosotros podemos predecirlo de alguna forma con pruebas de laboratorio que tienen como base también las pruebas de Coombs indirecta, y que una vez más esta
esta prueba de Coombs indirecta en la medida que nosotros seleccionemos glóbulos rojos de este ensayo adecuados, que en este caso van a estar dados por los hematíes que queremos administrar al paciente. Esto es lo que esta prueba de Coombs indirecta va a adquirir el nombre propio de prueba mayor de compatibilidad sanguínea pretransfusional. Este término, este nombre, nos está diciendo por sí mismo que estas son pruebas que hacemos antes de las transfusiones para verificar que haya una compatibilidad sanguínea, es decir, que no exista una incompatibilidad que conduzca a una hemólisis de los hematíes transfundidos y que se traduzca en una reacción hemolítica posttransfusional que puede generar mucho daño al paciente y nulo beneficio. Como esta no es nuestra intención, estas pruebas son de rutina antes de todas las transfusiones y que básicamente consiste en mezclar, como vimos en el ejemplo genérico de cómo se hace una prueba de Coombs indirecta, consiste en mezclar el suero de un paciente al que queremos transfundir y que ignoramos si tiene o no anticuerpos, mezclarlo con los glóbulos rojos de la unidad de sangre que pretendemos transfundirle, de manera de verificar, luego de una fase de incubación y de la adición del reactivo de Coombs, si el paciente no tiene anticuerpos contra esos antígenos eritrocitarios que vamos a transfundir. Si esta prueba de compatibilidad no exhibe aglutinación, esto nos permite a nosotros predecir que la unidad de glóbulos rojos que vamos a administrar no va a ser destruida en forma aguda por la presencia dada de anticuerpos que demostramos ausentes. También estas pruebas de Coombs indirectas, en la quinta opción que estamos dando aquí, pueden ser utilizadas en las llamadas pruebas de compatibilidad sanguínea conyugal o matrimonial. Estas pruebas intentan predecir la existencia de en una paciente obstétrica, es decir, en una paciente embarazada, nos intenta demostrar si ella posee o no anticuerpos antieritrocitarios contra los antígenos del padre de ese niño. De manera tal que si ahora esta prueba de Coombs indirecta la efectuamos mezclando el suero de la paciente embarazada, a la cual queremos saber si tiene o no anticuerpos, frente a los glóbulos rojos del padre del niño, de esta manera nosotros podremos saber si esta paciente tiene anticuerpos contra los antígenos de su cónyuge, antígenos que pueden o no ser heredados por el niño y que la madre no posee, pero que sí fueron transmitidos por el padre genéticamente. En ese caso de que esta reacción, esta prueba de Coombs indirecta que llamamos prueba de compatibilidad sanguínea conyugal, arroje resultados positivos, nosotros vamos a inferir que la paciente tiene anticuerpos contra los hematíes de su esposo. Esto dará las alertas precoces y necesarias del caso para que entonces ese embarazo sea monitoreado con mucho más énfasis, de manera de predecir situaciones de daño o de afectación fetal, y esto nos dé la posibilidad de actuar oportunamente. Como vamos viendo, o como se va desprendiendo de todas estas aplicaciones de las que estamos hablando, todo esto, si bien son todas pruebas de Coombs indirectas, adquieren distintos alcances y también limitaciones dependiendo de cuál sea el glóbulo rojo que participe de esta prueba de Coombs indirecta.
ya sean glóbulos rojos que han sido preseleccionados para procesos de detección o identificación de anticuerpos, o sean glóbulos rojos de una bolsa de sangre de un donante que quiere ser transfundida, o sean glóbulos rojos de un varón cónyuge. Bueno, dependiendo de cuál sea el glóbulo rojo que le pongamos enfrente a un determinado suero, estas pruebas de vacunación directa, como vemos, adquieren nombres específicos propios, que son los aquí designados, como también utilidades diferentes. Por último, también estas pruebas de vacunación directa sirven, como está allí explicitado, para la detección no de anticuerpos irregulares, como vimos inicialmente, sino de antígenos eritrocitarios que querramos conocer. Vamos a ver más adelante que en ocasiones nosotros queremos saber si un glóbulo rojo posee o no determinados antígenos. Para eso hemos de enfrentarlo con anticuerpos específicos que tengan capacidad de reconocer la presencia o no de esos antígenos en el glóbulo rojo incógnita que sometemos a prueba, y esta mezcla de estos glóbulos rojos que son los que queremos estudiar frente a anticuerpos previamente conocidos que tienen determinada identidad, esta mezcla también puede hacerse a través de un test antiglobulínico indirecto y nos permite reconocer o no la presencia o ausencia de determinados antígenos. Bueno, estas han sido algunas entonces finalmente de las utilidades que tiene este test antiglobulínico, y vamos a, sobre estos conceptos que acabamos de vertir ahora, avanzar en las subsiguientes clases.